Es jueves y es tiempo de alabar al Señor con esta música maravillosa. Creo que de los años 80, ¿no, maestro? Por ahí. Quiero alabarte, era una colección completa y fue una colección que edificó muchísimo a la iglesia y que hoy ocupamos para iniciar este devocional porque hoy es tiempo de alabar al Señor. Iba a decir buenas noches, pero con estos tiempos que la noche parece día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés viendo, desde donde quiera que nos estés viendo, desde tu oficina, desde tu casa, lo estás viendo en vivo, lo estás viendo diferido, lo estás viendo mientras no puedes dormir. Bienvenido, siéntete en tu casa, esta es tu casa y este es el equipo que estamos listos hoy para llevar edificación y esperamos que el Espíritu de Dios que se mueve aquí en este lugar también se mueva ahí donde tú estás para que toda palabra, todo canto, todo lo que hagamos aquí edifique tu corazón y tu mente. También no olvides que es fundamental compartir en redes sociales todo lo que puedas ver, todo lo que puedas creer que edifique y que traiga esperanza a alguien. Es importantísimo que lo compartas, así que por favor, púchale aquí abajo, aquí de tu lado izquierdo, ahí abajo dice compartir. Comparte por favor, porque es muy importante en este momento llenar la tierra de la gloria del Señor. Así que siéntete en tu casa, bienvenido. Les damos la bienvenida a todo el equipo que estamos aquí. Como pueden ver, ya regresó Abraham en la batería, ya está con nosotros Abraham. Yo le digo el barbado, ustedes se imaginarán por qué. Ya está con nosotros otra vez Abraham. Está también Shalom, como siempre, en el bajo y en el cello. Dani en la guitarra, siempre sonriente Dani. Si ustedes lo conocieran, siempre anda sonriendo y siempre nos anda haciendo reír. El maestro Nahum en el piano también, como cada 8 días, también está con nosotros. Andrea en la voz y Rebequita también. ¿Es la primera vez que vienes con nosotros? La segunda vez. Yo le digo Rebequita porque ya la conocí así, miren, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces se llama Rebeca, pero todos la conocemos como Rebequita y por favor díganle a sus papás que sí llegó, aquí está, regresará con bien Rebequita y está el día de hoy con nosotros. Bienvenida Rebequita, qué bueno que estás con nosotros. En los controles del audio, ustedes como siempre ustedes lo saben, está Dani, como siempre en los controles, con su hermano Mike, que siempre lo ayuda para correr y para hacer todo lo que tiene que hacer. Gracias a los dos por estar aquí y en los controles de las computadoras y de las cámaras que tenemos, está Jaciel y está también Beto, que trabajan arduamente para que ustedes puedan oír y ver de la mejor manera todo esto que hacemos. Está también con nosotros la doctora Nira, que también nos ayuda. Y pocas veces, bueno, creo que nunca lo he dicho, pero hoy lo voy a decir. También está con nosotros nuestro hermano Héctor, que es parte del equipo pastoral. Siempre está con nosotros, siempre está atento a cualquier cosa que necesitemos. Así que le damos las gracias a Héctor porque siempre está en una actitud de servicio impresionante para todos nosotros. Así que ya lo conocen, ustedes lo conocen seguro. Síganos también en lo que hacemos los domingos, también los devocionales de la mañana. También Héctor está ahí, así que denle un like ahí a Héctor, por favor, y a todo este equipo, por favor, pónganle un corazón, un like. Yo creo que en redes, como he dicho otras veces, se vale aplaudir, así que mándenles aplausos, mándenles corazones, mándenles todo el amor y estamos seguros que el Señor seguirá trabajando a través de nosotros, a través de ustedes y seguirá edificando la iglesia donde quiera que ésta esté. Vamos entonces a continuar con nuestro devocional, vamos a orar y Rebequita nos dirigirá en oración en esta ocasión. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día porque tenemos vida. Gracias porque podemos reunirnos para alabar tu nombre y para también así ministrar a tu iglesia. Recibe este culto, agrádate con nosotros y que sea de bendición para todos los que están viendo esto. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer la lectura bíblica. Estamos revisando algunos proverbios. Estamos viendo el Antiguo Testamento. También ya iniciamos el día domingo el Antiguo Testamento. Iniciamos con el libro de Job, que está dentro de estos libros poéticos, sapienciales, que está incluido, por supuesto, también el libro de Proverbios. Iniciamos entonces una serie de reflexiones sobre el libro de Proverbios. Terminamos el capítulo 1 y vamos hoy al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 9. ¿En qué versión lo haremos, Andrea? La palabra Hispanoamérica. Muy bien, vamos a escuchar esta lectura.
Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas cual tesoro mis mandatos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la persigues como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás lo que es respetar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede la sabiduría y de su boca salen el saber y la prudencia. Otorga el éxito a los honrados y es escudo de conductas íntegras. Protege al que se comporta rectamente y custodia el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia, el derecho y la honradez, todos los caminos del bien. Muy bien, vamos a reflexionar en esta porción del texto bíblico. Recuerden que empezamos hace 15 días y vamos a continuar el día de hoy, pero antes de eso vamos a tener un tiempo de alabanza. Recuerden que tenemos aquí la letra para que ustedes también puedan cantar en su casa. Si no quieren cantar muy fuerte, lo pueden hacer en su mente y en su corazón y estamos seguros que será de edificación para ustedes. Así que por favor, súbale el volumen, vamos a adorar al Señor. Aceite en mi vida, Señor, y lámpara
Debemos rogar al Señor que nos dé de su espíritu toda la vida para que nunca lo dejemos de amar, porque lo que estamos seguros es que Él nunca nos dejará de amar. Así que tenemos que rogarle al Señor que nos dé la fuerza, nos dé el ánimo, nos dé la palabra siempre permanente para ser fieles hasta el final y no dejarlo de amar. Este canto dice que Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra luz, y evidentemente tiene que ver con su palabra, tiene que ver con su guía, porque bajo cualquier circunstancia que nosotros estemos, siempre vamos a necesitar una guía y una dirección. Uno de los libros que a mí más me gusta y que he compartido mucho y que he recomendado mucho es el libro del Progreso del Peregrino. Este libro, que fue escrito en 1500 y pico, es un libro un poco denso, un poco difícil de leer, pero ya existe la película, así que si vas por ahí a YouTube, ahí vas a encontrar la película completa. Hay dos películas, una que tiene que ver con una producción inglesa y otra con una producción americana. No soy americanista, le voy al Cruz Azul, pero la mejor versión es la americana, así que por favor, ya me empezaron ahí a bulear seguramente de que le voy al Cruz Azul, pero bueno, esa es mi historia y le sigo yendo al Cruz Azul a pesar de todos los pesares. Y lo que decía es que la película, la producción americana es la que me parece es como mucho más contemporánea y es más fácil de entenderla, así que puedes buscarla ahí en YouTube. Se llama El Progreso del Peregrino. Y en esta película, Cristiano, que así se llama el personaje principal, va rumbo a la tierra prometida. Y entonces la historia es todas las peripecias que pasa Cristiano para llegar justamente a la tierra prometida. Y en estas peripecias se va encontrando caminos, se va encontrando un montón de bifurcaciones, y en todas tiene que solicitar un consejo para dónde tiene que ir. Aunque le dijeron exactamente a dónde tiene que llegar, le dijeron al principio, no te salgas de este camino, él llegó a un punto donde hay una bifurcación y él duda de hacia dónde tiene que ir, y entonces pregunta. A veces le aconsejan mal y se va por un mal camino, y en ocasiones le aconsejan bien, cuando en realidad le dijeron exactamente por dónde ir, pero en el camino se va perdiendo porque va escuchando consejos. El libro de Proverbios existe justo para ayudarnos y para darnos el consejo que necesitamos en la bifurcación justa, donde a veces no sabemos qué hacer o qué decidir. Y es ahí donde Proverbios aparece justamente para, como decía desde el principio que estudiábamos Proverbios, instruir a los más pequeños. Hubo una retroalimentación de la semana pasada que fue muy interesante y que me decían qué hacer con los hijos que ya no están en casa, que ya terminaron de una profesión o decidieron hacer un negocio o decidieron su vida profesional, que tienen una familia, que de una o de otra manera cumplen con sus sueños. ¿Qué hacer con ellos? Porque el mashal final fue que no los dejen de aconsejar, y entonces me decían, si yo sigo aconsejando a mis hijos que ya son mayores, me voy a meter en un verdadero problema. Y me parece que el capítulo 2 de Proverbios nos puede más o menos responder a esta retroalimentación, que me parece muy importante. La verdad es que me parece muy importante. Yo diría, como un primer acercamiento a este tema, es que si tú tienes hijos que ya son mayores, que tienen familia, que están cumpliendo sus sueños, yo diría que descanses y los disfrutes. Creo que eso es lo que hay que hacer en ese momento, y darles consejo solo y única y exclusivamente cuando lo soliciten. Creo que es muy importante que cuando ya nuestros hijos llegaron a esa edad, nosotros descansemos de toda la labor que seguramente fue que llegaran a ese punto. Pero este capítulo de Proverbios, el capítulo 2, nos puede un poco ayudar a estos conceptos que me parece que son muy interesantes. Empezamos con Proverbios capítulo 1, donde se nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esta es la base y es lo que todos tenemos que recordar. Conocer a Dios y hacer las cosas de acuerdo en conformidad a ese conocimiento nos va a ayudar en la vida. Después de este conocimiento a Dios, el consejo de los padres es lo más importante y lo que de una u otra manera, desde la perspectiva humana, destila amor, y tendríamos que hacerle caso a nuestros padres bajo cualquier circunstancia de la vida. Y después de nuestros padres, ¿qué?
Pensemos en estos hijos que ya son mayores, que ya son grandes, o que simple y sencillamente a lo mejor todavía no terminan de desarrollar el potencial, pero ya están en una etapa diferente en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Y aquí es donde viene justo Proverbios capítulo 2. Miren cómo inicia, dice el texto: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Salud, maestro. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Es bien interesante lo que plantea Proverbios, porque sigue hablando el padre. Al principio, el capítulo 1, en la segunda parte habla del padre y de la madre, que no se desprecie el consejo. Pero ya aquí habla el padre. Y el padre como que de alguna manera le está diciendo a su hijo: tienes que escuchar a tu padre y a tu madre, pero además tienes que buscar la sabiduría. Desde la perspectiva de Proverbios y de este capítulo, parece que la sabiduría no es un asunto espontáneo. No es algo que tú te duermas y digas: mañana voy a amanecer con sabiduría, ¿no? Sabiduría que proviene de lo alto, ¿no? Eso parece que eso no sucede. La figura que utiliza es una figura que me gusta mucho porque dice el versículo 4: si como a la plata la buscareis y la escudriñares como a tesoro. Está hablando de estas minas que podríamos llamar como donde se encuentran esos potosís, esas concentraciones de plata, que primero hay que localizarlas, que están debajo de la tierra o en una montaña, que hay que localizarlas. Y una vez que localizadas, se tiene que hacer toda una estrategia y se tiene que armar una infraestructura para poder acceder a la plata. Y por eso el libro de Proverbios lo que dice específicamente es que si como a la plata la buscareis. Es como si alguien te dijera que debajo del suelo de donde estás pisando hay un tesoro. ¿Qué harías? Si te aseguraran que hay un tesoro, seguramente te harías, ya estoy oyendo a algunos diciendo: buscaré en YouTube un tutorial para ver cómo se abre un hoyo para entrar. Seguramente haríamos lo que fuera necesario para poder acceder al tesoro. De ahí la parábola de Jesús de la moneda perdida, por ejemplo. Cuando la mujer sabe que hay una moneda perdida, la mujer mueve todo y busca todo porque hay un tesoro que se le ha perdido, o la oveja perdida. Esta es la idea de Proverbios. La sabiduría no es algo que venga como un proceso espontáneo al corazón y a la mente de las personas. De ahí que la sabiduría no necesariamente está ligada indefinidamente a la inteligencia. Por supuesto, la inteligencia y el conocimiento tienen su valor, pero la sabiduría tiene un paso adelante. Y esto es algo que se busca. Y que se busca como si se buscara un tesoro, exhaustivamente, con el deseo ferviente de encontrarla, con el planteamiento en la cabeza de encontrar la sabiduría. Así que temes a Dios, escuchas a tus padres, pero además vas a buscar la sabiduría en un lugar donde va a estar como si fuera un tesoro, que está enterrado y que hay que hacer algo de una manera consciente, de una manera propositiva para encontrar esa sabiduría. Entonces, no solamente dice Proverbios que tiene que ver con la sabiduría de los padres, porque la sabiduría de los padres es importante, pero hay cierta sabiduría o hay ciertos aspectos de la sabiduría que probablemente no necesariamente tengan nuestros padres. Así que este padre le dice a su hijo: no solamente escuches a tu madre, no solamente me escuches a mí, sino busca la sabiduría como si buscaras un tesoro. No solo se encuentra aquí, dice el papá, no solo se encuentra en nuestra casa, se encuentra también en otros lugares. Y esto me parece importante. Como decía hace 8 días, pensar que la sabiduría solamente se encuentra en el pueblo de Dios sería falsear la creación de Dios. El Señor hizo su creación y el Señor le imprimió su conocimiento, pero también le imprimió su presencia. Y
Toda la creación está impregnada de la sabiduría de Dios. Así que lo que dice el proverbista es, tienes que buscarla como atesoro. Podemos dividir este texto del versículo 1 al 9 en 3 partes. La primera parte tiene que ver con estos verbos que se señalan aquí. Fíjense específicamente el versículo 1 dice guardar. Lo tienes que guardar dentro de ti. Luego el versículo 2 dice estar atento. Y luego dice estar inclinado tu corazón. Y luego si clamares a la inteligencia. Y luego si dieres voz. Todos estos verbos, todas estas acciones tienen que ver con la sabiduría. Tienes que guardarla, tienes que buscarla, tienes que clamar por ella. Cuando la encuentres tienes que atesorarla. Estos verbos de acción te van a llevar a algo que logras y es justo lo que empieza en el versículo 5. Si tú haces todo esto, entonces entenderás el temor de Dios. Entonces hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, de alguna manera vendrá a tu boca el conocimiento y la inteligencia. Esto es bien interesante. Si tú haces eso, entonces sucederá esto otro. Así que si tú cavas un hoyo en tu cuarto, entonces tu mamá se va a enojar porque va a encontrar un hoyo en tu cuarto. Entonces, no vas a tomar esa acción porque entonces va a suceder algo. Hay un proceso en el cual si tú decides hacer algo, va a venir una consecuencia. Aquí el proceso de hacer algo positivo que tiene que ver con buscar la sabiduría va a traer como resultado determinadas cosas. Dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este es un proverbio que es interesante porque algunos pensarían que exclusivamente está hablando de la Biblia como palabra de Dios. Y por supuesto, de ahí viene mucho de la sabiduría y mucho del conocimiento para acceder al Señor. Pero, como estaba diciendo hace un ratito, no solamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver con toda la creación. La sabiduría en general se encuentra dentro de todo lo que Dios ha creado, porque Dios le ha impreso su conocimiento, le ha impreso su sabiduría. Entonces, uno puede ver la naturaleza y uno puede observar esta creación que Dios ha realizado y uno puede encontrar sabiduría. Sabiduría de muchas maneras en todo, absolutamente todo lo que Dios ha creado. Y entonces lo que dice el texto es que hay que buscarla justamente ahí, en todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Por supuesto, no digo que no esté dentro de la Escritura. Por supuesto que mucha de la sabiduría está dentro de la Escritura. Pero también debemos decir, para ser justos, que hay un montón de cosas y un montón de bifurcaciones en la vida que no necesariamente es fácil encontrarla. Evidentemente los principios están ahí y algunos lo que decimos es vamos a regirnos por los principios para acomodarlos a cada una de las circunstancias. Pero en muchas ocasiones cada uno de nosotros, como por ahí dicen que cada cabeza es un mundo, cada circunstancia es completamente diferente. Así que tenemos que encontrar la sabiduría, tenemos que buscarla justo en todo el conocimiento de Dios. Porque Él provee, versículo 7, de sana sabiduría a los rectos. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Estamos leyendo el libro de Job. Empezamos el pasado domingo, leímos el capítulo 1 y una de las características de Job, de su personalidad, es la rectitud. No solamente era perfecto, sino además dice era recto. El perfecto, si ustedes revisan el culto del domingo, tiene que ver con íntegro. Y el recto tiene que ver con alguien que es justo. Y la justicia tiene que ver con la relación con las personas. ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Cuántos problemas tenemos cuando hablamos de relacionarnos con las personas? Y podemos parecer de alguna manera justos o no, pero esta justicia o esta rectitud es algo que dice proviene de la sabiduría. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para relacionarnos con un montón de gente? ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Y entonces el proverbista dice, si tú la buscas, vas a encontrar esta sabiduría para actuar de manera recta con las personas que te rodean. Fíjense qué interesante es que la sabiduría no solamente tiene que ver, y de repente parece que Proverbios tiene que ver con nuestro caminar.
solamente desde una perspectiva como personal, como egoísta. Pero en realidad Proverbios está hablando de que la sabiduría no solo tiene que ver conmigo, con cómo me conduzco yo, sino cómo bendigo a las personas que me rodean. Cómo de alguna manera voy participando de esa sabiduría con todas las personas que nos rodean. Este es justamente un principio que maneja Proverbios que me parece sumamente interesante, pero dice que él provee de sana, dice el texto, y es muy interesante, sana sabiduría a los rectos. No solo se trata de cómo relacionarse bien con las personas, sino cómo relacionarse sanamente con las personas, de manera correcta, de manera adecuada. Esta es una de las cosas quizá más complicadas que existen. No hay nada, por lo menos en el tiempo que yo llevo de relacionarme con muchas personas, no hay nada más complicado que relacionarse sanamente con las personas. Es sumamente complicado relacionarse sanamente con las personas porque siempre hay quienes tienen alguna idea de que los atacas o alguna idea de que eres atacado o siempre hay algún factor que hace que las relaciones puedan chocar. Dice lo que dice el texto de Proverbios es que si buscamos la sabiduría, vamos a encontrar la manera de sanamente relacionarnos con las personas. ¿Te cuesta trabajo como decir ciertas cosas? ¿O de repente lo dices como atropellado? Yo he visto que personalmente de repente nos hace falta y me hace falta mucha sabiduría para decir ciertas cosas. No solamente con tacto, no solamente con amor, sino con sabiduría. Y Proverbios dice, si tú buscas la sabiduría, si te encargas de ver en los verbos, en las acciones, de hacer las cosas propositivamente y buscar la sabiduría, vas a encontrar la manera de cómo relacionarte sanamente con las personas. Y entonces, dice, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Todo lo que tiene que ver con peligros existe siempre y a cada momento cuando salimos. Pero la sabiduría, dice el texto, tiene que ver con que esa sabiduría, si actuamos sabiamente, necesariamente vamos a ser protegidos y vamos a ser cuidados y no vamos a enfrentar determinadas dificultades que si lo piensas tantito, vas a darte cuenta que estás en esas porque no actuaste de manera sabia. Ejemplos faltaría, pero no quiero poner muchos porque vas a pensar que te estoy vigilando, que puse una videocámara ahí o que dejaste tu videochat abierto y que estoy viendo lo que está pasando. Pero la verdad es que todos nos hemos topado con diferentes dificultades que nos llevan cuando meditamos a darnos cuenta que tomamos malas decisiones, que nos equivocamos en la decisión, que no lo hicimos de manera sabia o que escuchamos a las personas incorrectas. Por eso, Proverbios insiste con que hay que escuchar a Dios primero, hay que escuchar a nuestros padres y luego elegir exactamente qué aspectos de la sabiduría, de la creación, de las personas, de todo lo que leemos, de todo lo que escuchamos, vamos a asumir como verdaderos y como buenos para nosotros. Hoy las redes sociales cumplen una función muy importante y por eso es que estamos llegando hasta donde ustedes están en este momento, porque las redes sociales cumplen con esa función. Pero también las redes sociales cumplen con una función de desinformación impresionante. Y hay quienes ya le pusieron San Google, ¿no? a nuestro buscador favorito, porque cualquier cosa que pasa le buscamos en Google, encontramos Wikipedia y eso que dice ahí es absolutamente la verdad. Hay un montón de falsas noticias, un montón de falsas ideas, un montón de falsos remedios que en ocasiones los creemos completamente. Y hay gente, aunque usted no lo crea, hay un montón de gente que se guía única y exclusivamente por lo que encuentra en redes sociales, que cree absolutamente todo lo que dicen por redes sociales y evidentemente
Creo que la mayoría sabemos que las redes sociales no son la primera fuente de sabiduría que nosotros tendríamos que consultar, sino evidentemente lo que nosotros tendríamos que hacer es elegir de dónde vamos a sacar la sabiduría y buscarla de tal forma que encontremos eso que necesitamos para el momento que lo ocupemos. Esto me parece importante. No siempre adquirimos un aspecto de la sabiduría para aplicarlo inmediatamente a lo que tenemos, sino que en ocasiones lo que tiene que pasar es que tenemos que como guardar en nuestra memoria, en ese archivo general que tenemos ahí, para saber ocupar esa información y esa sabiduría en el momento que lo necesitemos. Hace ratito dije que ahí estaba Abraham, que es el hombre barbado, y mientras estaba hablando con todos ustedes, me di cuenta que todos tienen barba menos yo. Todos tienen barba. Déjenme ver, cámbiame esta, por favor. Esta es la cámara, ¿qué? 325. Vean, todos tienen barba. Hasta el maestro Nahum tiene barba. El único que no tiene barba soy yo. ¿Por qué digo esto? No me estoy saliendo del tema, No me estoy saliendo del tema. Digo esto porque el dicho popular, el proverbio popular dice: cuando veas a tu vecino las barbas remojar, veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Eso dice. O como decían por ahí, la idea es esa. Porque cuando estamos buscando sabiduría, cuando estamos buscando algo importante para seleccionarlo y guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, probablemente no lo vayamos a ocupar en este momento. Más bien, probablemente lo vayamos a ocupar mucho más adelante. Pero en nuestra memoria selectiva tenemos que guardarlo para que cuando llegue el momento de ocuparlo o el momento de aconsejar, lo tengamos ahí listo, porque lo encontramos, porque encontramos una joya que era importante, que probablemente no la ocupé en su momento y que espero no la necesite, pero que está ahí guardada porque probablemente la voy a necesitar. Esto es una acumulación de sabiduría que hay que tener, que todos tenemos que tener para el momento específico. Casi nunca, y de esto sí puedo dar fe, casi nunca cuando tienes la bifurcación, cuando tienes el problema enfrente, casi nunca llega la respuesta de inmediato. Más bien, la experiencia y la acumulación de esta información es lo que te va a ayudar para que en el momento difícil, en el momento que necesitas, puedas sacar esa sabiduría que buscaste, que encontraste, que recolectaste, que de alguna manera la tienes en ti y que puedes usar en algún momento específico. Esto creo que es un asunto bien importante. Así que entonces, más o menos recapitulando, lo más importante es el conocimiento de Dios, es el temor a Jehová, eso es lo más importante. Luego vamos a atender a nuestros padres y luego este padre le recomienda a su hijo que busque sabiduría en otros lugares, que ponga manos en la obra para encontrar sabiduría. Si pones las manos en la obra para acumular sabiduría, entonces, y este es el ciclo interesante, entonces, casi como conclusión, en el versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y es un ciclo bien interesante. Tienes que saber que el temor a Jehová es lo más importante. Tienes que escuchar el consejo de tus padres. Tienes que buscar la sabiduría para poderla encontrar en toda la creación de Dios, para que entonces llegues a la sabiduría del conocimiento del Señor, para que llegues al temor de Jehová. Este parece que es un proceso que es humano y en el que todos de una u otra manera estamos inmersos. Yo no sé en qué etapa de este proceso vayas. Por ahí escuché alguna vez a alguien que hablaba acerca de la vida cristiana como de ir a la universidad. Y me parece que aplica en este momento, que es como, la sabiduría es como ir a la universidad. Empiezas con las primeras cosas y conforme vas avanzando en materia, vas acumulando no solo más información, sino más experiencia y vas avanzando y vas dando pasos hacia adelante. ¿Qué pasa cuando repruebas una materia? Pues tienes que volver a tomarla, ¿no? Conozco a alguien, no sé si en el espíritu o en qué, que una vez tenía una boleta toda roja. Antes nos buleaban hasta los maestros, muchachos.
Nos ponían rojo, en rojo nos ponían NA. Por ahí vi algunas boletas. Nos ponían NA y en los exámenes ponían 0 con letra así, grandote, en rojo, y todavía le daban un círculo para que supieras que había sacado 0. Los maestros también nos buleaban en aquella época. Pero miren, aquí estamos, no estamos tan traumados. Bueno, algunos un poco, pero no estamos tan traumados. Y pero finalmente, cuando repruebas una materia, pues tienes que regresar y tienes que volverla a tomar. De repente la vida cristiana es así, repruebas y tienes que volver y regresar hasta que vas aprendiendo y vas avanzando en esta universidad de la vida y en esta universidad cristiana para que esta sabiduría que vas adquiriendo poco a poco, en su momento te lleve a la verdadera y a la única sabiduría, dice Proverbios, que es el temor a Jehová. Así que escuchar a tus padres, escuchar y buscar el consejo y buscar la sabiduría en todo lo que Dios ha creado, te va a llevar finalmente al conocimiento de Dios. Y esto creo que es bien interesante y es algo que a veces no consideramos. Hay quienes desprecian el conocimiento humano, hay quienes desprecian otras materias que existen en la vida, pero me parece que Proverbios lo que dice es hay que buscar la sabiduría en todo, absolutamente en todo. Traduciéndolo al Nuevo Testamento es escudriñar todo y retener lo bueno, ¿no? Esa es la idea. Y entonces aquí la idea es justamente eso. Hay que buscar la sabiduría absolutamente en todos lados. Escucha a tus amigos, escucha a los papás de tus amigos, escucha a los científicos, escucha todo lo que digan los socialistas, los capitalistas, absolutamente todo. Y si tienes que echarte la mañanera, échate la mañanera, no importa. El chiste es buscar la sabiduría. El chiste es buscar la sabiduría, no desperdiciar absolutamente nada de lo que pasa en la vida, porque eso que pasa en la vida de una o de otra manera nos va a traer la sabiduría que nos lleve al verdadero conocimiento de Dios. Por lo menos puedo dar testimonio, y esto sí es un asunto personal, que yo tenía muchas dudas de un montón de cosas en la vida y sobre todo de los gobiernos y de todo lo que ha pasado históricamente. Y ahora que revisamos el libro de Apocalipsis, que revisé un poco más detenidamente el libro de Apocalipsis, entendí un montón de cosas. Entendí muchas cosas y entonces me cayeron muchos 20 y entonces dije, ok, ya entendí. Porque todo lo que pasa en la vida y todo lo que pasa en el mundo tiene impregnada sabiduría. El chiste es encontrar y discriminar qué cosa sí es sabiduría y qué cosa es paja. Qué cosa sí me sirve y qué cosa no me sirve para la vida. Y esas cosas que sirven, empezarlas a acumular en la mente y en el corazón para que cuando estemos en el momento de necesitarlo, entonces podamos recurrir a eso. Una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, con los niños, y estoy absolutamente convencido de eso, yo sé que algunos no, pero yo estoy absolutamente convencido, es de enseñarlos a memorizar textos bíblicos. Creo que es fundamental. Yo sé que hoy en la educación se dice que no hay que memorizar nada, que hay que entenderlo. Yo sé todo eso, pero ¿no te parece, a lo mejor los que son un poco de mi edad y mayores que yo y que estuvieron en la iglesia desde niños y que estuvieron en la escuela dominical y que fueron a las escuelitas bíblicas de vacaciones, ¿no te parece que en momentos bien difíciles esa acumulación de textos bíblicos salen en el momento que más lo necesitas? ¿No te ha pasado eso en algún momento? Que estás en el momento difícil y te acuerdas de ese texto bíblico que memorizaste. Yo por lo menos hoy puedo decir que la mayoría de los textos bíblicos que yo me sé de memoria, quizá el 90% de los textos que me sé de memoria, me los aprendí en mi juventud, casi en mi adolescencia, ¿no? Yo reconocí al Señor más o menos a los 15 años y a partir de ahí empecé a memorizar muchas cosas. Lo que hoy sé de memoria, lo sé de esas épocas. Y yo veo a muchos adultos que saben un montón de textos bíblicos que lo saben porque los aprendieron desde niños. Esa sabiduría aparece justo en el momento que lo necesitamos. No es que la vida funcione como decir, tengo un problema en este momento, voy a buscar un texto bíblico para que me ayude y memorizarlo y me ayude en este momento. Porque el momento de crisis es de 5 minutos.
Y en ese momento no vamos a aprender un montón de cosas. Es la acumulación de esa sabiduría la que nos va a llevar a tener paz, a tener consuelo, a tener protección, a tener fortaleza. Esa es la acumulación de la sabiduría que tenemos que buscar, que tarde o temprano nos va a llevar al conocimiento de Dios. Eso es lo que dice Proverbios. Así que creo que es fundamental que atendamos a lo que dice Proverbios, que sigamos escuchando a nuestros padres, que si tus hijos ya crecieron, los disfrutes, los goces, descanses, y cuando vengan para un consejo, seguramente ese consejo, esa sabiduría que acumulaste en la vida, seguramente les va a dar un buen consejo. Y seguramente la acumulación de conocimiento, de sabiduría, de todo lo que oímos, de todo lo que vemos, llegará justo en el momento en el que lo necesitas. Si tienes hoy alguna necesidad, si tienes una duda, si tienes una preocupación, si estás en medio de una disyuntiva, es tiempo de que busques la sabiduría que proviene de Dios, que la busques como si fuera un verdadero tesoro hasta que encuentres, para que el Señor te dé la paz que tu corazón necesita. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo devocional. Vamos primero a cantar. Únete con nosotros en este tiempo de alabanza. Deseamos con todo nuestro corazón buscarte. Estamos aquí aún a la distancia porque es nuestro corazón quien te busca. Y tenemos que reconocer que no te buscamos porque seamos buenos y porque deseemos, sino porque tu Espíritu ha puesto en nuestro corazón el deseo y la necesidad de buscarte. No te amamos por otra cosa, sino porque tú nos has amado primero. Y estamos aquí y buscamos tu rostro porque eres tú quien nos mueve. Todo, absolutamente todo proviene de ti. Y la sabiduría también proviene de ti. Es lo que aprendemos en tu palabra, que todo absolutamente proviene de ti. Y por eso necesitamos buscarte, y por eso necesitamos encontrar la sabiduría, necesitamos encontrar el conocimiento para encontrar la respuesta a esa cosa que hoy está pasándonos, que nos tiene enojados, nos tiene tristes, nos tiene frustrados, nos tiene preocupados, nos tiene con incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro. Necesitamos esa palabra de sabiduría, necesitamos eso que traiga consuelo y paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Y solamente lo podemos encontrar en ti.
Y es por eso que con toda sinceridad y con toda honestidad queremos buscarte y encontrar todas las respuestas a todas las cosas que nos aquejan, que aquejan a las personas que están junto con nosotros. Y necesitamos esas respuestas y esas cosas que nos van a ayudar también incluso a relacionarnos con las personas que tenemos junto a nosotros. Hoy en este tiempo, Señor, en el que hemos estado más tiempo en casa que nunca antes en nuestra vida, nuestras relaciones en ocasiones no son sanas y no son las mejores. Y necesitamos la palabra precisa, necesitamos la mirada precisa, necesitamos el contacto preciso para poder tener relaciones sanas con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y en ocasiones nos dejamos llevar solamente por nuestro interés, por nuestra intención, por nuestros deseos y nos equivocamos. Y necesitamos de tu sabiduría para poder relacionarnos con cada una de las personas que nos rodean. Y que esas relaciones sean provechosas, productivas, sanas. Que sean relaciones que puedan alegrarnos, que puedan traernos felicidad y felicidad a aquellos que nos rodean. Por eso es que deseamos emprender la búsqueda de tu palabra, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Emprender una búsqueda que seguramente no será tan lejana y tan difícil, pero en ocasiones es importante que dejemos nuestro orgullo, que dejemos nuestros enojos, que dejemos nuestros intereses personales para poder encontrar eso que nos va a ayudar en esas circunstancias. Dirígenos, pero no solo te pido que nos dirijas, sino te pido, Señor, que cada uno de los que estamos hoy podamos tener el deseo y la necesidad real de buscar tu sabiduría como si fuera un tesoro que hemos perdido, como si fuera algo tan preciado que al encontrarlo podemos volver a ser ricos y podemos volver a nuestra casa. Danos ese deseo y ese interés de buscar aquello que verdaderamente nos va a servir, y permite que poniendo manos a la obra podamos encontrar lo que nos traerá protección, lo que traerá paz, lo que traerá seguridad y certeza a nuestra vida. Nosotros estamos convencidos, porque así lo dice tu palabra, que tú has puesto toda tu sabiduría en medio de nosotros. En ocasiones solo buscamos por encima, y en ocasiones no estamos dispuestos a tomar esa palabra de sabiduría para nosotros. Ayúdanos y danos el valor también para tomar esa palabra de sabiduría para nosotros, porque en ocasiones lo que nos hace falta es la sabiduría y el valor para poder decidir eso que tenemos que decidir. Porque en ocasiones debemos confesar, la sabiduría la tenemos, el conocimiento lo tenemos, pero en muchas ocasiones no tenemos el valor para poder decidir esas cosas de acuerdo a la sabiduría que tú nos has dado y que nos has brindado. Padre, te ruego que en cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes, a pesar de la inquietud de la vida, les des la sabiduría para poder decidir buscarte y amarte por encima de todas las cosas. Para que en serio, de verdad, podamos temerte y podamos actuar en conformidad a ello. Nosotros reconocemos que tu palabra y estos proverbios y todo lo que emana de la sabiduría está ahí para darnos felicidad, tranquilidad, paz, armonía en nuestro corazón y en nuestra vida. Y en ocasiones justo lo que no tenemos es eso: armonía, tranquilidad, paz, felicidad. Danos de tu sabiduría para poder ser protegidos y cuidados solamente por ti. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, y esa duda que tienen en su corazón, te ruego, Señor, que tú la puedas resolver, que les muestres el camino para resolverlo y para sostener su vida a pesar de todas las dificultades. Aquellos que hoy no tienen trabajo, dirígelos, Señor, para que muy pronto las ventanas de los cielos sean abiertas por ti y tú derrames bendición hasta que sobreabunde. Y ahí donde estén, en ese trabajo, puedan desplegar toda la sabiduría que tú les has dado.
para que puedan ser bendición no solo a su familia, sino a todos los que los rodean. Te ruego, Señor, que nos des la humildad suficiente para saber que no lo conocemos todo y que no lo podemos todo. Que con humildad nos acerquemos a ti, porque de ti viene toda la sabiduría. Con humildad oramos a ti, con humildad recurrimos a ti y con humildad queremos buscarte. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén.